Hola a todos amantes del romance, el drama y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios detrás de las historias que nos roban el aliento. Y hoy tenemos un tema que ha mantenido a millones de ustedes, y a nosotros, en vilo. Un misterio que ha generado interminables conversaciones, especulaciones y, seamos sinceros, mucha curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de una de las parejas más queridas y enigmáticas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque por primera vez vamos a revelar el verdadero por qué Hande y Kerem adelantaron su boda. Sí, lo escucharon bien. Hemos investigado, hemos conectado puntos, y estamos listos para compartir con ustedes la historia completa, esa que nadie más se ha atrevido a contar con tanto detalle. Antes de que nos adentremos en este fascinante relato, si aún no lo han hecho, les pido, por favor, que se tomen un segundo para pulsar el botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de exclusivas y análisis profundos como este. ¿Listos? Pues empezamos. Mis queridos espectadores, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más cautivadoras de la última década. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Sen Kalkam, o Love is in the air como la conocemos muchos, algo mágico e innegable surgió entre ellos. Su química, esa chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar en cada escena, no era solo actuación. Era real. Fue el comienzo de un romance que trascendió fronteras, uniendo a millones de fans de todo el mundo en una devoción compartida por esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La confirmación de su relación en la vida real fue un huracán de alegría para sus seguidores. Las redes sociales estallaron, los titulares no dejaban de aparecer y cada una de sus apariciones públicas era analizada con lupa. Se convirtieron en el epítome de la pareja perfecta, la encarnación del felices para siempre que todos anhelamos. Y cuando llegó el esperado anuncio de su compromiso, la euforia fue total. Imaginábamos una boda de ensueño, un evento grandioso, digno de la realeza del espectáculo, con cada detalle planificado meticulosamente para ser perfecto. Se hablaba de fechas en el próximo año, quizás en primavera o verano, para permitir a ambos concluir sus compromisos profesionales y disfrutar de una celebración sin prisas. La expectativa era palpable, la cuenta regresiva, aunque no oficial, ya había comenzado en los corazones de sus seguidores. Pero entonces algo cambió. Empezaron a circular rumores, susurros en los pasillos de la industria, pequeños indicios en las publicaciones de la prensa rosa. Se decía que la pareja estaba acelerando sus planes, que la tan esperada boda podría llegar mucho antes de lo que se había anunciado o especulado inicialmente. Al principio eran solo eso, rumores. Pero poco a poco la información se hizo más consistente, más insistente, hasta que llegó la confirmación, aunque velada, de que efectivamente Hande y Kerem habían decidido adelantar su enlace. La noticia fue una bomba. ¿Por qué la prisa? ¿Qué había motivado un cambio tan drástico en sus planes? Las preguntas se multiplicaron y, con ellas, las teorías. La primera y más persistente teoría que inundó las redes y los tabloides fue, como muchos habrán adivinado, la de un posible embarazo. Las fotos de Hande con ropa un poco más holgada, ciertas especulaciones sobre cambios en su figura, y la clásica narrativa de boda adelantada igual a bebé en camino, se apoderaron del imaginario colectivo. Era una hipótesis atractiva, una explicación sencilla para una decisión compleja. Y seamos honestos, habría sido una razón maravillosa. Sin embargo, aunque los rumores de embarazo alcanzaron un punto álgido y, de hecho, jugaron un papel indirecto en su decisión, no fueron el motivo principal y directo, al menos no en la forma en que el público lo imaginaba. No fue una sorpresa que los forzó a cambiar todo, sino más bien un catalizador, entre muchos otros factores que se gestaban en la vida de la pareja. También se habló de conflictos de agenda profesional. Ambos son estrellas muy demandadas, con proyectos en puerta y contratos millonarios. Quizás una película o serie de alto perfil requería que uno de ellos estuviera disponible en la fecha originalmente prevista para la boda. Esta es una razón muy plausible en el mundo del espectáculo. Y si bien sus apretadas agendas siempre han sido un factor a considerar, y el intentar coordinarlas es un rompecabezas constante, no fue la pieza central que desencadenó esta decisión apresurada. La verdad, mis amigos, es mucho más matizada y, en mi opinión, mucho más humana y profunda. Para entenderla, debemos ir más allá de los titulares y adentrarnos en la burbuja de cristal en la que viven estas celebridades.
La principal razón, el verdadero motor detrás de esta decisión de adelantar la boda, fue el deseo abrumador de Hande y Kerem de recuperar el control sobre su propia narrativa y fundamentalmente sobre su privacidad. Desde el momento en que su amor se hizo público, sus vidas dejaron de ser completamente suyas. Cada gesto, cada viaje, cada imagen era analizada, interpretada y a menudo, distorsionada por los medios y las redes sociales. La presión era inmensa. Vivían bajo un microscopio con paparazzi acechando en cada esquina, y con una constante especulación sobre cada aspecto de su relación, si estaban juntos, si habían roto, si estaban discutiendo, si se iban a casar, cuándo se iban a casar y luego, los rumores de embarazo que mencionamos antes, que se volvieron casi ensordecedores. Este constante asedio mediático no solo era increíblemente agotador para ambos, sino que también comenzaba a desvirtuar lo que para ellos era un momento sagrado, la planificación de su unión. Imaginaban su boda como un santuario, un espacio donde su amor sería el único protagonista, rodeado de sus seres más queridos. En cambio, con cada día que pasaba, sentían que se convertía en una especie de proyecto público sometido a la crítica, la especulación y la presión de satisfacer expectativas ajenas. Querían que su boda fuera una celebración de su amor, un evento íntimo y personal, no un espectáculo para el consumo público, ni un campo de batalla de especulaciones y teorías infundadas. La idea de una gran boda tradicional, con meses de anticipación, ahora parecía una trampa, una invitación a un escrutinio aún mayor que temían que les robara la alegría de ese día tan especial. Hande y Kerem anhelaban la autenticidad, la espontaneidad y, sobre todo, la intimidad. Querían ser los únicos autores de su historia, sin la intervención constante de narradores externos. Así que el deseo abrumador de tomar las riendas, de dictar sus propios términos y de escapar de esa vorágine de atención constante que los envolvía, se convirtió en una prioridad innegociable. Adelantar la boda no era solo una cuestión de fechas, era una declaración poderosa. Era su forma de decir, de manera inequívoca, esto es nuestro, lo haremos a nuestra manera, y en nuestro tiempo, antes de que el mundo exterior lo dicte por nosotros. Fue un acto de profunda autoafirmación de su amor y de su derecho a la privacidad, un intento valiente de blindar la intimidad de un momento tan sagrado y personal. Era una manera de proteger la pureza de su compromiso de las garras de la fama. Pero ¿qué fue lo que finalmente precipitó la decisión en un momento tan específico, transformando la idea de adelantar en una acción concreta? Aquí es donde entra en juego una combinación de factores adicionales que actuaron como el empujón final, la pieza del rompecabezas que encajó perfectamente. Fuentes cercanas a la pareja, así como personas dentro de la industria que prefieren mantener el anonimato por respeto a su privacidad, sugieren que se presentó una ventana de oportunidad tan singular como inesperada. Imaginemos que la planificación de una boda de esa magnitud para dos de las celebridades más codiciadas del momento implica asegurar lugares de ensueño, coordinar a los mejores proveedores, y encontrar fechas que no solo concuerden con las apretadas agendas de ambas familias y amigos, sino, crucialmente, con la de los propios novios, que son figuras públicas con calendarios infernales. Se nos ha revelado que de forma casi milagrosa, una fecha muy especial, quizás un aniversario significativo en su relación que habían celebrado en privado, o incluso un día que de repente se liberó en la agenda de un lugar exclusivo que siempre habían soñado para la celebración, un idílico viñedo en la Toscana, una villa histórica en el Bósforo, o una finca privada en Capadocia que parecía imposible de conseguir, se hizo repentinamente disponible. Esta oportunidad era única e irrepetible. Esta disponibilidad inesperada, que ellos interpretaron como una señal del destino, combinada con su creciente hartazgo por la constante intromisión mediática y el deseo ferviente de sellar su amor lejos de los focos implacables, fue el detonante final. Fue un ahora o nunca que les permitió no solo adelantar la boda, sino también tenerla en un lugar y una fecha con un significado aún más profundo y personal para ellos, y con la discreción y el control que tanto anhelaban. Era la ocasión perfecta para escapar del guión que otros querían escribir para ellos y escribir el suyo propio. Además, no podemos ignorar cómo los persistentes rumores de embarazo, aunque no fueran la causa directa y única de un apuro por una inminente llegada, sí que aceleraron su necesidad de formalizar su unión de una manera más urgente. Seamos claros, una pareja de su estatura, bajo esa lupa pública y con la expectativa constante, sabe que cualquier cambio en su vida personal se convierte instantáneamente en noticia de primera plana, y a menudo, en especulación sin fundamento.
Al casarse antes, no solo estaban respondiendo a su propio deseo profundo de unirse para siempre, sino que también estaban poniendo fin, de forma contundente y con un golpe de timón, a una narrativa que ellos no habían escrito ni autorizado. Estaban estableciendo las bases sólidas y oficiales para cualquier futuro que desearan construir juntos, protegiéndolo de la especulación salvaje y de los juicios públicos. Era una medida proactiva, una forma de blindar su relación y su potencial familia de la intromisión externa. Pero más allá de todas las presiones externas y las oportunidades circunstanciales, existe un elemento que subyace a todo esto y que es, quizás, el más importante, la profundidad de su conexión y la certeza absoluta de su amor. La inesperada aceleración de sus planes también provino de una realización compartida, simplemente no querían esperar más. La fuerza de su vínculo era tan inquebrantable, la certeza de que estaban destinados a estar juntos era tan absoluta, que retrasar lo inevitable, posponer su unión, se sentía innecesario y, en cierto modo, incluso doloroso. Se dieron cuenta de que la boda perfecta, según los estándares de la sociedad o de la industria, con meses de anticipación y cada detalle grandiosamente planeado para la prensa, no era tan importante como simplemente ser marido y mujer el uno del otro. Su amor era maduro, seguro y no necesitaba de grandes puestas en escena para ser validado. Necesitaba ser vivido, celebrado y protegido. En resumen, la decisión de Hande y Kerem de adelantar su boda fue una compleja intersección de un amor profundo y consolidado, un deseo apremiante de proteger su intimidad de la implacable mirada pública, la búsqueda de un momento y un lugar que les resonara personal y auténticamente, y la intención estratégica de tomar el control de su propia historia frente a un mundo que no dejaba de inventar la suya. No fue un único factor aislado, sino una sinfonía de razones poderosas y genuinas que convergieron para crear este giro inesperado y, a la vez, tan revelador en su hermosa historia de amor. Fue un acto de amor propio y de amor mutuo, una reafirmación de que al final del día, lo más importante es su felicidad, su paz y su unión, sin importar las expectativas o el ruido exterior. Se atrevieron a desafiar las convenciones y a seguir su propio ritmo y corazón, demostrando una vez más que su amor es tan auténtico, tan fuerte y tan único como lo imaginamos, y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para protegerlo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante viaje. Hemos desvelado las capas de especulación para revelar que el verdadero por qué Hande y Kerem adelantaron su boda no fue una única razón sencilla, sino una compleja y hermosa amalgama de factores. Desde su deseo inquebrantable de proteger su privacidad y tomar las riendas de su propia narrativa, hasta una inesperada ventana de oportunidad y, fundamentalmente, la profunda e innegable fuerza de su amor que simplemente no podía esperar. Su decisión fue un testimonio de su autenticidad y de su compromiso el uno con el otro, más allá de las presiones del estrellato. Espero de corazón que esta revelación les haya resultado tan intrigante e informativa como a nosotros investigarla. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo, por su tiempo y por su interés en estas historias que nos unen. Ahora me encantaría escuchar de ustedes, ¿qué piensan de esta revelación? ¿Coincide con lo que imaginaban? ¿O les sorprende lo que hemos descubierto? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre estoy pendiente de sus opiniones. Si disfrutaron de este análisis profundo y detallado, no olviden darle un me gusta a este vídeo para que más personas puedan descubrirlo. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales para que el debate continúe. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias, más historias y más revelaciones. Hasta la próxima, y cuídense mucho.